kiosco. Bueno, vamos a empezar con este tema de Carlos Slim y vámonos con cuidado, porque algunos han querido tratar de amarrar navajas, de echarlos a pelear, pero cada uno en su esfera son muy experimentados. El ingeniero Carlos Slim en la parte empresarial y López Obrador en esta parte que tiene de la vocación social y además representa a todos los mexicanos. Entonces, vámonos tranquilos. No hay pelea, pero sí hay diferencias y hay debate abierto, como suele pasar en cualquier democracia. Carlos Slim sí reconoció en su conferencia de ayer la importancia del ejército y reconoció a los ingenieros militares. Sin embargo, le parece un exceso que participen, por ejemplo, en la administración de las grandes obras. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el ingeniero. Yo creo que las Fuerzas Armadas son excelentes, pero yo creo que es demasiado. Creo que es demasiado. Mira, por ejemplo, cuando se invitó a que participen en la construcción, pues fue muy bueno, porque así como hay médicos militares, hay ingenieros militares, y han resultado algunos ingenieros militares excelentes. Y es mejor que muchos soldados, mucho personal, en lugar de estar en el cuartel, estén trabajando, ¿no? Eso yo no lo veo mal. Para quienes nos están escuchando a través de la radio, son audios bastante machucados los que se generaron de esta conferencia, pero básicamente lo que dice Carlos Slim es que reconoce a los ingenieros militares, pero que le parece un exceso que participen en todas estas obras públicas, sobre todo, insisto, en la parte de la administración, que eso ya es otra cosa. El presidente López Obrador le revira al ingeniero Carlos Slim, primero que lo respeta mucho, que lo admira, y también que reconoce que Carlos Slim ha sido muy respetuoso con él, respetuoso de la investidura. Ha comentado que es un empresario bastante inteligente y bastante hábil. Pero en lo que hace al ejército, pone algunos ejemplos. López Obrador dice, si nosotros en lugar de los ingenieros militares hubiéramos optado por las empresas privadas, teníamos el riesgo de que algunas contratistas se robaran el presupuesto. Y otro riesgo era que las empresas aéreas mexicanas iban a tardar más tiempo y con más costo para el erario. No es para contestarle a Carlos, es nada más ponerles un ejemplo a todos. Si los ingenieros militares construyen una obra en 1,000 millones y la hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero, seria, esa misma obra la hace en 2,000 millones de pesos y en 2 años. Pero como además son pocas las empresas constructoras serias y lo que proliferó durante el periodo neoliberal de corrupción fueron empresas contratistas, pues esa misma obra la cobran en 3, 4, 5 mil millones y la terminan en 3, 4, 5 años. Para tener una idea, si no hubiese contado con el apoyo de los ingenieros militares, no terminamos el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Quién hace un aeropuerto de calidad internacional? Ya no hablemos del Felipe Ángeles, que lo hicieron en 2 años y medio. El de Tulum, que lo hicieron en 1 año, 5 meses. ¿Saben cuántas sucursales del Banco del Bienestar han construido los ingenieros militares? 2,750 sucursales. ¿Cuántos cuarteles
de la Guardia Nacional han construido los ingenieros militares? Como 350. Respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce de que el ejército tiene 5 misiones. Una misión es la de proteger nuestra soberanía. La segunda misión del ejército es garantizar la seguridad interior, porque se creó la Guardia Nacional. La tercera es el apoyo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. La cuarta función es la que más ahora nos ha apoyado, la contribución del ejército para la construcción de obras. Y hay otra diferencia de fondo que han tenido López Obrador y Carlos Slim, que es la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El ingeniero Carlos Slim fue de los que abogó para que se continuara con esta obra que dejó tirada Enrique Peña Nieto. Se supone que ya iba a estar durante su sexenio, pero como se iban robando todo el presupuesto que le asignaban a la obra, pues nada más iban en la barda y poco avance tenía este aeropuerto. Le dejaron a López Obrador el problema. ¿Qué es lo que hizo López Obrador? Su planteamiento fue que la gente decida. Hubo una consulta y la gente optó por la cancelación. Y en ese sentido, pues el presidente tomó una decisión de Estado. Carlos Slim, como empresario, quería la continuación de ese aeropuerto y hoy explica otra vez el presidente López Obrador por qué era importante cancelar la obra. Llegamos, no hacemos el aeropuerto en Texcoco porque así lo decidió la gente en una consulta. Y porque era una tranza. ¿Saben qué querían hacer? Todo un desarrollo inmobiliario. Se iban a quedar con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, iban a hacer algo como Santa Fe. Y era pues muy buen negocio para unos cuantos, pero muy mal negocio para los mexicanos. ¿Qué hicieron en la última administración? Ya cuando ganamos, le metieron más en contratos, pensando que si ya se gastaba más y se comprometía más, ya iba a ser muy difícil que diéramos marcha atrás. Pues se dio marcha atrás porque así lo decidió el pueblo. Y de todas maneras nos ahorramos 120,000 millones de pesos y construimos un aeropuerto de calidad que no se va a hundir. Y por cierto, la conferencia del ingeniero Carlos Slim duró más o menos 4 horas y hay cosas que no se están destacando por parte de los medios. Por ejemplo, Slim reconoció el buen manejo que ha tenido López Obrador de la economía, el control de la inflación, la creación de empleos, el crecimiento económico, que se ha cuidado el presupuesto, que no ha habido derroche, que no ha habido endeudamiento. Eso prácticamente nadie lo está sacando, sino las diferencias, lo que tiene que ver con el ejército. Y como le preguntaron sobre eso en específico al presidente, pues se tomó un buen tramo de la mañanera para recordar cuál es el papel del ejército y reconocer que al final el pueblo o el ejército es pueblo uniformado. Llaman militarizar el país, se olvidan de que el ejército, además de esas funciones legales, además que no se conocían ni se llevaban a la práctica, es pueblo
El ejército es pueblo. A lo mejor tendría yo alguna preocupación si los generales de división pertenecieran a la oligarquía, como sucede con otros ejércitos. Pero los altos mandos del ejército y de la marina surgen de nuestro pueblo. Son hijos de militares, de marinos, de comerciantes, de maestros, de campesinos. Y gente muy leal. Son de las instituciones que más nos han ayudado, que más han apoyado en este proceso de transformación. Y a propósito, bueno, pues este intercambio público, este debate que ha habido entre ambos, se ha reflejado a través de los cartones. Por ejemplo, este de Rapé en Milenio. Ahí tenemos a este gran monero, en donde pregunta, a propósito de lo que se publica, de lo que se ha hecho notar de su conferencia, Slim pregunta, ¿dónde está lo que dije del saqueo de Pemex por gobiernos de Calderón y Peña, que ahora sí hay una separación de poderes y que no hay órganos autónomos? Parte de lo que plantea Rapé, y sí, tiene razón, eso es muy importante, porque el ingeniero Carlos Slim dijo que en materia petrolera Peña Nieto y Calderón fueron un desastre, que estaban reprobados, que saquearon, que ordeñaron a la paraestatal y que pues simplemente con este ánimo de exprimir a Pemex y dejarle un problemón al siguiente. A propósito de los estandartes de algunos neoliberales, esto de la defensa a ultranza de los órganos autónomos, Carlos Slim se refirió al papel que ha tenido el IFETEL, que comentó, pues nunca fue autónomo. En el pasado, el presidente del IFETEL y de la COFETEL lo ponía primero el secretario de Comunicaciones junto a su segundo en la COFETEL. Y en el pasado pusieron de presidente a un abogado de la dirección jurídica dependiente de Castillejo, que era el director jurídico, cuyo jefe era Luis Videgaray, entonces no había ahí una decisión independiente. Y este amigo, el presidente del IFETEL, se fue al director jurídico de AT&T. Es muy mal hecho, ¿no? Entonces, yo creo que si va a ser autónomo, que sean autónomos de veras. Por cierto, también Slim hizo una defensa de sus empresas y de su relación con el actual sexenio que encabeza López Obrador, porque algunos lo han calificado como el empresario consentido de este sexenio, de este gobierno, y él ha dicho, pues me han dado pocos contratos, por cierto, y si ha aumentado mi riqueza tiene que ver, entre otras cosas, por factores internacionales. Es parte de lo que dice el ingeniero Slim. Y en lo que está en la trinchera, en la esfera del presidente López Obrador, insiste en que este modelo le da para muchos y por eso beneficia a Carlos Slim, pero a los pobres, sobre todo se ha bajado la desigualdad. Y primero vamos con esta parte que le ha tocado al gobierno predicar con el ejemplo. La austeridad republicana, que ya la quiere llevar el presidente, también anclarla en la propia Constitución, pero nos pone otra vez este ejemplo. ¿Cuánto gasta él y cuánto gastaba Peña Nieto? En el 18, esto es lo que se autorizó en el presupuesto por el Congreso. Y esto fue lo que se ejerció. 3.681 millones. Y el año pasado nos autorizaron 876 y ejercimos 533. O sea, más de 3.000 millones de ahorro en términos nominales. En términos reales, mucho más. Y
funcionó bien la presidencia. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Es muchísimo lo que se ahorra si se acaban los lujos. Y antes el modelo neoliberal pues estaba orientado para salvar a los de arriba. El Fobaproa y todas estas cosas, ¿no? ¿Y quiénes pagábamos? Los de abajo, ¿no? Y ahora este modelo humanista está orientado a la base social, pero dice López Obrador que cuando la milpa es buena, alcanza para todos. Cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Por eso ellos están pues constatando de que funciona nuestro modelo económico, lo que llamamos el humanismo mexicano.